El Pelón, Higinio Sobera de la Flor, fue el segundo hijo de un matrimonio de un inmigrante español y la hermana de un gobernador de Tabasco y magistrado del Tribunal Superior de Justicia, quien nacería en 1928. Estudió en un colegio franco-español, de donde fue expulsado debido a su raro comportamiento. Fue internado en un hospital mental, de donde escaparía días después. Diagnosticado con esquizofrenia y proveniente de una familia con recursos, Higinio dedicó su tiempo a despilfarrar el dinero, a vivir de fiesta. Todo para él eran excesos y abusos. Fue conocido como el Pelón Sobera debido a su costumbre de afeitarse la cabeza, que en 1952 atemorizó la Ciudad de México debido a la hazaña con la que mataba a sus víctimas, de las cuales solo se conocieron 2, pero se cree que fueron más. Sus crímenes estuvieron marcados por la impulsividad y la necrofilia que cometió en su segundo homicidio, mismo que fue el principal factor de escándalo entre la sociedad de entonces. Vivió en la calle de Uruguay, en pleno centro histórico, hasta el 11 de mayo de 1952, cuando él tenía 24 años. El Pelón se encontró ese día con el capitán Armando Lepe Ruiz. Ambos circulaban en calles de la colonia Roma y venían echando pleito, picándose entre sí, a bordo de sus flamantes automóviles, cuando en un arranque de ira, Sobera mató al militar disparándole en 5 ocasiones y escapando de la policía. Con ayuda de testigos, los agentes llegaron al domicilio, en donde solo encontraron a su madre, quien ya estaba planeando sacar a su hijo del país y enviarlo a España. Lo instaló en el Hotel Montejo, ubicado en la colonia Anzures. Un día después, el 12 de mayo de 1952, el Pelón Sobera cometió su segundo crimen conocido. La víctima, Hortensia López, de 22 años, quien esperaba tomar un taxi en la colonia Juárez para dirigirse a visitar a su novio al Hospital Durango, debido a que había sufrido un accidente vehicular. El hombre se le acercó para hostigarla y Hortensia lo rechazó. Cuando pudo abordar el taxi, el Pelón se subió con ella, gritándolo que no lo dejara. Ella le dijo al taxista que ni siquiera lo conocía, pero cuando lo hizo, este sacó su arma y pidió al taxista que siguiera su rumbo. Tras un intento fallido por salir por la otra puerta, la mujer fue asesinada por un disparo en la cara al llegar a las rejas de Chapultepec. Higinio bajó al chofer del auto y siguió su camino. Se supo que él llevó a la joven muerta a la posada Palo Alto, donde cometió necrofilia con el cadáver y quedándose dormido abrazándola. Más tarde, el cuerpo de la joven mujer fue encontrado en una zanja de la carretera México-Coajimalpa. El 13 de mayo, Higinio Sobera de la Flor fue capturado en la habitación 108 del hotel, cubierto de sangre, con la misma ropa manchada y los zapatos cubiertos de lodo. Confesó el asesinato de Hortensia. Tras su aprehensión, se le acusó de haber matado a Arnoldo Galván Santoyo, un joven de 18 años asesinado a tiros desde un auto verde cerca de los viveros de Coyoacán, aunque nunca se pudo comprobar si fue o no él quien lo mató. Higinio Sobera estuvo en la cárcel de Lecumberri por los 2 crímenes y después lo trasladaron al Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, en Valle de Chalco, Estado de México, de donde salió en 1985. Se dice que tras salir del hospital psiquiátrico, el Pelón deambuló por las calles de Xochimilco, en donde murió de causas naturales en 1992. Las Poquianchis es el apodo con el que popularmente se les conoce a las hermanas González Valenzuela, quienes en 1964 se hicieron famosas tras ser acusadas de trata de personas y asesinato. De acuerdo con los archivos, las Poquianchis asesinaron entre 90 y 150 personas, entre mujeres explotadas, recién nacidos y clientes. Por ello, son consideradas las asesinas seriales con el mayor número de víctimas en la historia de México. Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, quienes construyeron la red de secuestro y prostitución, manejaban los prostíbulos de Jalisco y Guanajuato,
donde golpeaban y sometían a sus víctimas. Su padre, quien fuera un policía de gobierno porfirista, alcohólico que maltrataba a su familia, quien, además, se dice que obligó a sus hermanas a presenciar la tortura de detenidos durante su infancia. Por otra parte, la madre de las hermanas González Valenzuela era una fanática religiosa. El maltrato dentro de la familia alcanzó grados extremos, que incluso Carmen pasó un año encarcelada por su padre. En 1938, Carmen se relacionó con un criminal, al que tiempo lo abandonó. Sin embargo, durante ese periodo aprendió todo lo necesario para el negocio de los bares. En 1954, las Poquianchis abrieron un burdel en Lagos de Moreno, Jalisco. Pese a que la prostitución estaba prohibida en el estado, las hermanas establecieron nexos con las autoridades corruptas para estar protegidas. A su vez, se vincularon con secuestradores de toda la República para conseguir a las mujeres que iban a prostituir. La edad de las víctimas oscilaba entre los 12 y los 15 años, quienes eran atraídas bajo la promesa de empleos bien pagados. Una vez en el burdel, las mujeres eran violadas y golpeadas para someterlas psicológicamente. Inmediatamente eran puestas a trabajar. Para ello, las Poquianchis les proporcionaban ropa y comida a precios arbitrarios para así generar una deuda imposible de pagar. Cuando las mujeres rebasaban los 25 años, eran asesinadas por los colaboradores masculinos de las hermanas. Las prostitutas más antiguas se convirtieron en cómplices de las proxenetas, funcionando como celadoras y participando en los homicidios. Muchas de las mujeres llegaron a enfermar y a morir, principalmente por la dieta raquítica que se les proporcionaba. Si alguna de las prostitutas llegaba a quedar embarazada, se practicaba un aborto. Además, también se les asesinaron a los niños que llegaron a nacer. Finalmente, una de las víctimas logró escapar y denunciar a las hermanas. Tras el arresto, se descubrieron varias fosas clandestinas donde las Poquianchis enterraban a sus víctimas. Fueron condenadas a la pena máxima de 40 años de cárcel, pero solo una logró morir en libertad. Raúl Marroquí no siempre fue conocido como asesino serial que mataba gays. En realidad era un joven originario de Tampico, Tamaulipas, nacido en 1981, que decidió incursionar en la vida criminal luego de desertar del ejército y abandonar su carrera como médico. En su ciudad natal comenzó con el robo con violencia, por el cual fue detenido y pasó un año en prisión. Cuando lo liberaron, Raúl quiso alejarse de su pasado y decidió mudarse a la Ciudad de México. Decidido a no abandonar su vida criminal, dio una escalada, así que comenzó a frecuentar bares y locales nocturnos en la zona rosa, donde seducía a jóvenes a quienes invitaba a su departamento. Luego de ganarse su confianza, los secuestraba y exigía el pago de un rescate a sus familiares. Acto seguido, mataba a sus víctimas lentamente asfixiándolas, las ahorcaba con sus propias manos o les quitaba el aliento con una bolsa de plástico. Después metía sus cadáveres en maletas y las abandonaba en las avenidas de la CDMX. En el año de 2006, Raúl se convirtió en noticia en todo México al ser conocido como el Sádico, un asesino serial que mataba hombres gays. Fue juzgado por el asesinato de 4 personas y el secuestro de al menos otras 6. La noticia de que existía un asesino de homosexuales causó terror en la comunidad LGBT+, quien se sentía amenazada por el criminal. El sádico fue capturado en el año del 2006, pero no fue fácil ni tampoco rápido. Cuando las autoridades interrogaron al asesino, este reveló que en realidad no era gay y que solo escogió a este sector de la población porque era muy fácil de enganchar a sus miembros. También les dijo que no era homofóbico y que no tenía nada en contra de la comunidad LGBT+, al respecto declaró. Simplemente los preferí por no batallar en operaciones que implicaban armas y vehículos. Pues solo fui a lugares que frecuentaban y ellos solos me abordaban. Se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. Hasta les hice un bien a la sociedad, pues esa gente hace que se malee la infancia. Una de mis víctimas era portador de VIH
y de cierta manera evite la propagación del virus. Finalmente, en 2010, el sádico recibió una sentencia de 200 años en prisión, que actualmente se encuentra preso en el penal de Santa Marta Taltica en la Ciudad de México. Jamás ha mostrado arrepentimiento por sus crímenes. José Luis Calva Cepeda era un autoproclamado escritor, dramaturgo y poeta. Fue acusado del asesinato de 3 mujeres a las cuales trató de New York y Convicto. José Luis, nacido el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México, tuvo una niñez marcada por la muerte de su madre, quien lo violentaba bajo falsos pretextos. Tras la muerte de su padre, con 6 años de edad, decide irse de su casa y comenzar a vivir en las calles de la Universidad de Católicos. Se sumergió en el universo de las drogas y robó para sobrevivir. Llegó a un punto en el que no soportó más y volvió a su casa, solo para ser violado por un amigo de su madre. Mientras iba creciendo, buscó siempre la aprobación de su madre. Llevaba a su casa a las mujeres con quienes se relacionaba. Así fue como conoció a su primera víctima. Era el año de 1962, cuando contrajo matrimonio. Tuvo una vida en pareja bastante tormentosa, terminando esta en la relación de sus hijos. Se ganaba la vida escribiendo obras de teatro con libros, obras musicales, presentando poemas y leyendo los poetas y escritores. En 2004 comienza una relación en donde secuestró, torturó y asesinó a su nueva pareja. Tiempo después cobró una víctima más. En esta ocasión era una mujer dedicada a la prostitución. La buena suerte e inteligencia del asesino fueron insuficientes cuando ejecutó a su tercera víctima. Llegaría así el 8 de octubre del 2007. Ese día la policía rondaba el departamento de José Luis. Al percatarse trató de escapar, pero fue atropellado por un taxi. Las autoridades lo auxiliaron y el mismo día revisaron su domicilio. Entonces encontraron algo que los perturbó por completo. El inmueble estaba lleno de restos humanos dispersos. Además, un plato con trozos de carne cocida junto con limones y salsa. Sobra decir que la carne pertenece a nosotros. Después de que José Luis fuera detenido y debido a las circunstancias de los hallazgos, los medios de comunicación lo apodaron como el caníbal de la guerra. Esto sin tener certeza de que realmente se dedicaba a practicar la antropofagia. Finalmente, el asesino de la Guerrero fue procesado y encarcelado, aunque ya había alcanzado fama mundial. Poco tiempo después, el 11 de diciembre del mismo año, lo encontraron colgado en su propia celda, por lo que se declaró que la causa de muerte había sido un suicidio. No obstante, su hermana sostuvo que el cadáver presentaba huellas de tortura y violación. Además, el cinturón con el que supuestamente se había colgado no le pertenecía, por lo que con mayor probabilidad creían que había sido asesinado. El chalequero es el primer asesino serial capturado en México. Francisco Guerrero Pérez, conocido como Antonio Prida, se le acusó de asesinar alrededor de 20 prostitutas entre los años de 1880 y 1888. El hombre era descrito como guapo, elegante, galán y pendenciero. Se vestía para la época de manera elegante y extravagante. Portaba siempre un chaleco de charro y pantalones de casemiro. Antonio nació en 1840 en la región del Bajío. Fue el 11º hijo de un matrimonio que se caracterizaba por los abusos. Se tienen 2 teorías sobre su alias, una de ellas por la expresión a puro chaleco, que significa que cualquier mujer por la que él se sintiera atraído podría ser su pareja, quisiera o no. La otra es porque simplemente siempre vestía de chaleco. Con 22 años y harto de los abusos de sus padres, emigró a la Ciudad de México para trabajar como zapatero. Hizo de las colonias Peralvillo y Tepito los puntos para cazar a sus víctimas. El chalequero veía el sexo femenino solamente como un objeto desechable para poder sentir placer. Sus víctimas eran encontradas con signos de violencia y crueldad, además de estar marcadas por mutilación genital. En sus crímenes claramente podía verse reflejado un odio extremo. Violaba a las mujeres para poder demostrar poder y superioridad. Y aunque casi todas sus víctimas eran prostitutas, no las mataba por su oficio, sino porque eran vulnerables. Se acercaba a las mujeres para pedir su servicio y tener sexo con ellas. Después las torturaba, las amenazaba, las asesinaba y tiraba sus cadáveres al río Consulado. Algunas ocasiones llegó a estrangularlas, a degollarlas y hasta decapitarlas.
Era un hombre manipulador y sufría ataques de furia. Y no obstante, para poder perpetrar sus crímenes, le ayudaba el hecho de que también podía ser una persona carismática y de cierta forma un hombre necesitado de amor. Esto no estaba tan lejos de la realidad, ya que de niño le hizo falta el amor de su madre, a quien veía reflejada en estas mujeres. En 1888, el chalequero fue aprehendido por primera vez por el detective Francisco Chávez. Lo arrestó después de haber sido denunciado por varios vecinos de la zona. Fue condenado a pena de muerte. Sin embargo, algunos reportes afirman que el entonces presidente Porfirio Díaz redujo su sentencia a 20 años y salió libre por un error burocrático en el año de 1904. 4 años después, asesinó de nuevo. En esta ocasión cometió varios errores que lo llevaron a su nueva captura. Un menor de edad, identificado como José, habría sido testigo de la violación, tortura y homicidio de una mujer de la tercera edad. El niño se encontraba con su ganado cerca del río Consulado cuando escuchó los gritos de las víctimas. Otras 2 hermanas, de apellido Solorio, vieron al chalequero limpiarse la sangre de la cara, el tórax y los brazos con agua del arroyo. Después de ser aprehendido y encontrándose en el palacio de Recumberri, los reos lo describían como una persona callada, tranquila, a quien le importaba mucho su apariencia. En una ocasión escribió una carta al director de la cárcel pidiéndole que si su familia podía traerle ropa nueva y que estuviera a nivel de su educación. En el año de 1910 y 2 años después de ser aprehendido y antes de que comenzara la Revolución Mexicana, Francisco Guerrero Pérez fue hallado inconsciente en su celda y trasladado al Hospital Juárez, donde fue declarado muerto. En los reportes médicos se dice que la causa de muerte se debió a tifoidea, en otros que por tuberculosis y a otros que por una contusión y una tromboembolia que fue a causa de un accidente. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común. El Jack mexicano Mario Alcalá Canchola, un criminal famoso en la década de los 60 por ser un imitador del célebre Jack el Destripador, era un hombre acomplejado y exhibicionista, que en 1962 fue condenado a 60 años de prisión por el crimen de 2 prostitutas en la Ciudad de México, pero se sospecha que asesinó a otras 12 mujeres también sexoservidoras entre los años de 1960 y 1962. El 20 de septiembre de ese mismo año fue hallado en la habitación de un hotel de la Colonia Guerrero el cadáver de Julia González Trejo, prostituta que trabajaba en un bar cercano. La noche anterior al hallazgo, Macario había conocido a la mujer y la habría contratado para sus servicios sexuales. Eran las 11 de la noche cuando ambos arribaron a la habitación del hotel, en donde Alcalá se registró bajo un nombre falso y mantuvo relaciones sexuales con Julia. Cuando ésta le exigió el pago de sus servicios, Macario la sujetó del cuello con su mano derecha y giró sus dedos hasta que se desmayó. La policía encontró un escenario donde el cuerpo de la mujer fue colocado desnudo sobre la cama tendida. Macario se había llevado toda la ropa de la víctima, exceptuando sus tacones y su bolso. Dentro de él se encontraba una identificación de Julia. El asesino siempre había sido cuidadoso de no dejar huellas y limpiar perfectamente todas las habitaciones de los hoteles en donde perpetraba sus crímenes, pero en esta ocasión dejó un mensaje mal escrito en el espejo. Por este crimen fue capturado y relacionado con otro que había ocurrido unos meses atrás, en donde el cuerpo de la víctima habría sido encontrado en condiciones similares a las de Julia, pero sin identificación de la mujer. Pero la habitación estaba completa y absolutamente limpia, sin rastro ni huella del criminal. Además de estos 2 crímenes, por lo menos otras 12 mujeres habrían sido halladas muertas en habitaciones de hoteles en fechas cercanas y en circunstancias muy similares, prostitutas estranguladas y desnudas, la habitación limpia y bastante ordenada. A esto se le suma que el hecho de que allegados a Alcalá declararan que él solía hablar de asesinatos de prostitutas aún antes de que se hablara de ellos en los medios de comunicación. Daba detalles de los crímenes, que se supone que nadie sabía porque no habían sido filtrados a la prensa, y se mostraba molesto si alguna persona con quien estuviera hablando no supiera nada al respecto. Durante el juicio de Alcalá, su esposa admitió que él se creía superior a los demás y
que siempre trataba mal al de fuera, Jack, el Jack mexicano, así como quiso darse a conocer. Falleció un 25 de julio de 1974 en la Ciudad de México por la herida de un arma.